Pues mis hermanos, estamos permitiéndole a Dios traernos a acuerdo con Él, ¿no? Y la última cosa que estuvimos viendo es que de manera general es que toda la verdad que el Espíritu Santo nos presenta es para traernos a acuerdo. Pero este acuerdo es algo que vivimos, o sea, una vez que yo acepto verdad, tengo que ser congruente con ella. Y mi congruencia con la verdad, y aquí hemos estado viendo un problema, por llamarle así, pero es un punto de corrección que todos necesitamos vivir, y es que cuando hablamos de congruencia, muchas veces nos vamos al antiguo pacto, ¿no? Es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que lograr esto, es que esto me es difícil hacerlo, no puedo, ¿no? O fallo. Y ese enfoque es totalmente incorrecto, porque ese enfoque está basado en la idea de que hay alguna manera en que nosotros podamos lograr estas cosas por nuestra propia capacidad. Sí, y Dios está hablándonos, estoy no solo en esta guía, pero en general, en este momento, lo que yo veo al Espíritu Santo repetir y repetir y repetirnos es, tenemos que ser libres de este engaño que está basado en cómo operaba el antiguo pacto. Y es el engaño de que, por ejemplo, en el antiguo pacto, el mandamiento era, estas son los mandamientos y ordenanzas que el Señor tu Dios te da para que los hagas. ¿Sí? Para que los pongas por obra. Y entonces se trataba de obedecer los mandamientos, ¿no? Pero en el nuevo pacto no hay capacidad propia para obedecer los mandamientos. O sea, no hay manera en que tú y yo podamos hacer lo que Dios dice con nuestra propia capacidad. Entonces, como está erradicado el antiguo pacto, y la Escritura sí lo dice, ¿no? Ya no estamos bajo el viejo pacto. Ahora se trata de que nosotros le permitamos a Dios hacer realidad su verdad en nosotros. Si recuerdan, estuvimos trabajando bastante en eso, ¿no? Recibir verdad, creerle a Dios que Él la va a hacer realidad, permitirle que lo haga y ser establecidos en ella. Entonces, ya no se trata de obediencia en el contexto del antiguo pacto. Ahora se trata de vivir el cumplimiento de la promesa que Dios nos hace. Y eso es un completo contraste con cómo era antes. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí? Porque nos quedamos en la página 7. Y la página 7 de la guía 1A, ¿estoy correcto? Sí. Ok. Y la página 7 habla, hemos venido tratando este asunto de aprender a estar en acuerdo con Dios. Quiero asegurarme, Manrique y Silvia, que estamos en la misma página. No te oímos, hermano. Es que iba pasando el del gas y les cerré. Estamos en la 1B, ¿no? A ver, perdón. ¿La página 7? Yo tengo registrado 1A, página 7, pero pude haber no hecho esto bien. Ya nos ha pasado antes, entonces ayúdenme. No, sí es el 1A.
Creo que con el grupo tú te has movido a la 1B, Manrique, pero Sí. nosotros vamos en la 1A. Ok, tocante a lo que comentabas ahorita, mi hermano, del Antiguo Testamento y vivir en el Nuevo Pacto, estaba leyendo en el libro de Hebreo de que nos habla, ¿no?, de que no había necesidad de entrar a un nuevo pacto y si el otro hubiese tenido la eficacia de salvación, ¿no?, de corrección y sobre todo de que los hijos de Dios pudieran vivir bajo eso, ¿no? Y dice que cuando Dios da ese nuevo pacto, el otro lo toma lo cancela, ¿no? Le dice, este es el nuevo pacto, anulado exactamente, y que con el tiempo pues se da por desechado, y que lo que se desecha con el tiempo se envejece, ¿no? Sin embargo, en la mezcla que tenemos, como que nos cuesta un poco de trabajo decir, bueno, este es el nuevo pacto para mí, y el antiguo pacto pues es una historia, ¿no? Es parte de lo que se profetizó para que nosotros llegáramos a este nuevo pacto, ¿no? Sin embargo, mucha gente no lo entiende así, mi hermano. Mucha gente todavía sigue alcanzando. Todavía no, y todo el esquema convencional sigue fundamentado en tratar de practicar el Nuevo Testamento bajo las reglas del Viejo Testamento. Y obviamente no produce una vida transformada, porque no puede. Entonces, entendiendo eso, queremos llegar a este punto, y el punto es así. Tenemos que ser hechos libres de este concepto de fallar. ¿Sí? Porque fallar presume que tienes la capacidad en ti mismo de hacerlo bien. Claro. Sí, y eso no es verdad. Si la única manera en que yo voy a vivir la vida divina es por el poder de Dios. En mí no hay capacidad. Entonces, si yo hablo de que estoy fallando, en realidad lo que estoy diciendo es Dios me está fallando. Porque Él me prometió hacerme su hijo y no lo estoy siendo. Y que aparte es desgastante querer por nuestras fuerzas alcanzar los estándares de Dios, ¿no? Y frustrante además por no alcanzarlos. Muchísimo. Entonces tenemos que abandonar esta manera de vernos, porque la manera correcta de vernos es en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios no dice en ningún lugar que tú recibes la adopción hoy y eres perfecto inmediatamente, sino que recibimos la promesa de adopción y somos recibidos, amados y adoptados como venimos, llenos de corrupción, llenos de todo este problema. Y entonces Dios se compromete a regenerarnos, ¿sí? A limpiarnos, a santificarnos, a transformarnos. Entonces, el enfoque nuestro tiene que estar en cómo Dios va cumpliendo su promesa en nuestra vida. Y cada asunto, como lo que menciona Silvia, ¿no? Tuviste un evento que no fue divino, que te impactó, que te causó un problema. Bueno, cuando estas cosas salen, y no es solo los grandes, sino lo del diario, lo que constantemente está ocurriendo adentro, que no es divino,
el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a entregárselo para que Él lo limpie y para que Él nos dé su vida y empiece a operar en nosotros la naturaleza divina y la naturaleza humana sea desplazada. Pero si lo que traigo adentro no aflora, ¿cómo lo entrego? ¿Te das cuenta? Sí. Si está en mí, el día que ya no haya envidia en mí, ya no va a haber nada que me cause envidia. Por usar un ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si ya esa parte de mi ser está santificada y renovada y establecida en benignidad en lugar de envidia, por ejemplo, entonces lo que antes provocaba envidia ahora va a producir benignidad, porque está lleno de Dios. Pero si todavía queda envidia en mí, entonces un evento puede provocar envidia. Ese problema no está afuera, está dentro de mí. Y cuando yo sienta envidia, en lugar de, hijo, le estoy fallando y, ay, es que, no, eso es atorarse, ¿sí? Lo inmediato debe de ser, Padre, esto no es divino, aquí está, límpiame ya. Yo no quiero que mi espíritu y mi ser se preste ya a servir al pecado. Entonces ya no es un evento de falla, sino es un evento de transformación. ¿Te das cuenta? Ya no es un evento negativo, es positivo. Ya no es un evento de fracaso, sino de avance. Quiero que comenten sobre esto, por favor, porque esto es muy importante, porque lo estamos viviendo todos los días. Constantemente vamos a estar o viviendo divinamente o viviendo cosas humanas que están adentro todavía. Yo lo entiendo así, mi hermano, y es más, ayer lo compartí yo con mis hermanos. O sea, las pruebas tienen un propósito de Dios. Las pruebas es una herramienta donde Dios realmente te está mostrando qué tan bien estás o qué tan lejos estás de las cosas que Él te está diciendo que quiere hacer en ti o en mí. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Si me camino esa prueba, o si me voy en esa prueba solo, sufriendo, luchando, tristeando, llorando, lamentándome, quejándome en el suelo, revolcando, lo que quieran, que se puede hacer. O inmediatamente me voy con el Señor y le digo, papá, aquí está esto, ¿sabes qué? Aquí está, yo sé que tú eres mi padre, yo soy tu hijo, Señor, yo quiero descansar en ti, y yo aquí me voy a quedar, papá. La prueba la voy a pasar, pero contigo. Y son las dos maneras, le digo, porque la prueba de que la vas a pasar, hermano. No hay forma de que Dios te desligue de eso, porque son herramientas, son cosas que te está diciendo, ahí están adentro, pero lo que usted comentaba hace ratito, no hay forma de que yo lo vea si no sale. Entonces Dios la saca a la luz para que la vea, ahí está, pero ahí está, ahí está, te dice Dios. O la sigues usando sola, o sigues caminando solo, o ya vienes conmigo para que te la limpie, ¿no? Para que yo te haga libre de eso. Así es. Regenere, o decirle, hermano. Sí, esa es la palabra, ¿verdad? Sí, hazme nuevo. Regenerar es hazme nuevo. Así es. ¿Qué comentas, Marco? Gracias, Enrique. No, pues está muy claro. Está muy claro, no hay otra manera de poder ser limpiado si yo no le pido a papá que me limpie.
y no se lo puedo pedir si no sé que estoy sucio, que no estoy limpio. Entonces él tiene que traerlo y bueno, efectivamente, más que un enfoque de condenación y de amargura y de falla, más que verme desde una posición de yo ya la hice y es como decías en la mañana, venía a ser como niño, ¿no? No soy perfecto ni mucho menos, y estoy aprendiendo, estoy creciendo en Dios y así es. Entonces, tenemos que entender esto también en cuanto a la vida de fe, ¿no? Fe es creerle a Dios, y creerle a Dios produce el reposo de Dios. O sea, si le creo que Él me ha adoptado, que Él me ha prometido hacerme idéntico a Jesús, entonces, ¿me va a cumplir o no me va a cumplir? ¿Se lo creo o no se lo creo? El resultado de fe es reposo. Cada vez que me salgo de reposo, que algo quiere sacarme de allí, yo necesito responder en fe, reubicarme y decir, Padre, me prometiste que yo sería como Jesús. No estoy siendo como Jesús. Aquí estoy para que tú cumplas tu promesa. ¿Te das cuenta? Y entonces esto ya no es para nada negativo, porque necesariamente todos tenemos que pasar por esta serie de cosas, de descubrimientos de todo lo que necesita ser limpiado en nosotros. Imagínate que todo esto ha sido, en el pasado, en la ignorancia de la verdad, ha sido negativo, porque nos tachamos de reprobados, ¿no? No puedo, no, yo no, ando mal, y te engañas de que andas bien, ¿no? Y ¡pum!, viene el próximo y andas peor. Y eso es un cuento de nunca acabar, y por eso la vida de los cristianos está como está. Sí, porque es un engaño en el que se está viviendo, de que se trata de obedecer la palabra para agradar a Dios. Olvídate de eso. De veras, eso es un engaño, porque no hay en mí. Romanos capítulo 7 lo dice clarísimo. Dice, vino el mandamiento, y el mandamiento es bueno, es santo, pero yo descubrí que adentro de mí hay esta maldad que cuando vino el mandamiento se prendió en mí todo tipo de codicia, y me puse a hacer lo que no quería hacer, pero ahí estaba dentro de mí. Y el mal que mora en mí me arrastró a hacer lo que yo no quería. Pues ese es el estado de un ser humano, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que pararle a esa práctica y a creer en ese engaño para entrar a la gracia. Y en la gracia, yo ya soy conocido. Dios no se va a sorprender y va a decir, ay, chihuahuas, Cristóbal, mira qué traes adentro. Esto no lo había yo visto. Si hubiera sabido, no te adopto. Eso nunca va a suceder. Él me adoptó conociendo perfectamente todo lo que traigo adentro. Entonces, cuando eso que traigo adentro aflora, lo único importante es que yo esté de acuerdo con Dios en que Él lo limpie. ¿Te das cuenta? Eso es lo único importante. Lo que traje, lo traje. O sea, ¿qué voy a hacer si yo no puedo hacerme libre del pecado? Pero, y el deseo de mi Padre es limpiarme. Porque ya se congelaron todos. No, estamos...
Estamos Yo asombrados. estoy aquí congelado. ¿Sí me oyen bien? Sí, Sí. y te veo. Ok. El que está congelado es el chancla. El chancla de Satanás estaba a nuestro pie. El que está congelado es el chancla. Estamos recibiendo esa verdad. Entonces, pues es tan importante esto que caminemos en esta confianza, no en el engaño de, híjoles, que cómo voy a orar si acabo de vivir esto que está mal, ¿no? Sino en la plena confianza de mi adopción, del pacto de amor que Dios ha hecho conmigo y de que Él se ha comprometido a limpiarme y a hacer de mí una persona idéntica a Jesús. Sí, entonces esto es como vamos a... mi pantalla sí está congelada y sigue congelada. Pero te vemos aquí donde te mueves, mi hermano. Sí, te vemos, Muy bien. hermano. No, Perfecto. ahí está, y ahí te moviste. Quiero darle un testimonio, mi hermano, Adelante. respecto a lo que el Señor me está confirmando en este momento. Cada vez que iba a oración, me viene una situación en la que yo estoy pasando donde he luchado y entregárselo a Dios y sin embargo quería adorar y quería meterme con papá y estar ahí, y venía mi pensamiento otro. Ahí sí se me congeló, ahí se fue. Ahí sí se cortó la llamada. Bueno, pues venía mi pensamiento lo otro, mi hermano, y sí, y déjame decirte que hoy me lo reveló el Espíritu Santo. ¿Por qué venía a mi mente? ¿Por qué llegaba a mi mente? ¿Sí me escucha, mi hermano Marco? Sí, claro. No, aquí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ya Ok. algo pasó y mi máquina se apagó y todo. Ok, hermano. Ok. Bueno, le comentaba a mi hermano Marco que en oración me venía ese problema, esa situación de pecado me venía a mi mente. Y yo la quería eliminar, yo la quería sacar. Le digo, no, si yo ahorita estoy con papá, yo no quiero nada de eso. Hasta que hoy el Espíritu Santo me mostró por qué venía a mi mente. Y Dios trabajó conmigo en la mañana así, de esa forma. O sea, el Espíritu Santo te está trayendo, esto no está bien, aquí estás en oración, estás con papá, ahí está. Y yo lo desechaba, mi hermano. No, ahorita no, eso no, ese pecado no. Ese, no, Déjalo ahorita para el no. rato. Eso ya al rato lo trato con papá, ahorita no. Y bueno, hoy recibí esa revelación, mi hermano. Dice, no, sí que aquí está, para eso. Ujú. Y bueno, quería Maravilloso. compartir. Sí, no, cambia todo cuando ya te estableces en esta libertad de saber que parte de mi vida diaria es estar siendo limpiado. Que mi papá tiene un programa de limpieza que va a estar realizando en mi ser, y yo no estoy presumiendo ya estar limpio, ¿no? Porque precisamente aquí donde nos quedamos, en la página, venimos de hablar de la perla del gran precio, si recuerdan, Sí. y de que yo soy esa perla de gran precio, y estuvimos trabajando ahí con Dios porque esto era un punto de desacuerdo, ¿no? que traíamos,
Y entonces hemos estado escuchándole a él decirnos es que esto es la verdad. Entonces me toca a mí ubicarme en esa verdad y venir a acuerdo con Dios. Ahora, cosas adentro van a decir, no, pero esto, pero aquello. Entonces, ahí es donde necesito reafirmar mi acuerdo con Dios. Y esos pensamientos y razonamientos que se oponen a que yo esté absolutamente de acuerdo con Él, son los que tengo que entregarle y decir, Padre, mira cómo piensa mi mente. Piensa en contra de tu verdad. Límpiame. Sí, y eso no tiene absolutamente nada negativo. Entonces, en la página 5, nosotros no hablamos mucho de esto, pero quiero tocar este punto. La última escritura es Lucas 19:10 y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estaba anoche con uno de los grupos aquí en Texas y entonces hablamos de esto y siento de Dios que es bueno compartírselo a ustedes también, porque uno de los muchachos dijo, bueno, si yo soy el tesoro, entonces yo soy perfecto, ¿no? Y entonces le empezamos a hablar, tú eres el tesoro, pero estabas perdido. ¿Qué quiere decir estaba perdido? Pues allí lo dice, ¿no? Perdido de comunión con Él, perdido de su verdad y perdido en la práctica de pecado y de maldad. Entonces, yo soy este tesoro de Dios, pero vengo lleno de corrupción. ¿Sí? Y tengo ahora que ser traído a este proceso de regeneración, que es lo que vimos inicialmente en Tito capítulo 3. Me salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra todo esto. Entonces, ya no va a haber un conflicto racional en nosotros de cómo puedo ser el tesoro de Dios y mira cómo lo que traigo en el corazón, ¿no? Mira lo que acaba de subir a mi mente, mira lo que acaba de salir de mi boca, qué tesoro ni qué 8 cuartos, soy una basura. ¿Qué ha pasado eso? Sí. Entonces, puedes ahora venir de acuerdo con Dios y saber de su tesoro en el proceso de ser limpiado. Sí, bajo su promesa y vivir estas oportunidades de limpieza constantemente, como algo natural, que ocurre todo el tiempo. Y para esto, ahora sí podemos ir a la página 7, es a donde vengo a la necesidad de ejercer la parte más poderosa de mi ser, mi autoridad. ¿Quieres leernos esa parte, Marco, por favor? Sí. ¿En donde dice, en el entendido, el primer párrafo? Página 7. Estoy en la 6, perdón. Uh-huh. Es aquí donde vengo a la necesidad de ejercer la parte más poderosa de mi ser, mi autoridad. Yo tengo autoridad para decidir por mí mismo o misma a quién voy a creer y qué voy a elegir ser. Comenta sobre eso, por favor. Bueno, lo que yo describí en el recuadro es que pues yo elijo creerle a Dios en lo referente a que soy de gran estima para Él y que valgo para Él el precio de la sangre de Jesús, y le doy gracias a Dios por mostrarme esto y darme la fe para creerlo, porque sí quiero ser
su hijo. Ok. Ahora, Silvia, ¿cómo se vive este acuerdo de creerle a Dios? Está cerrado su micrófono. Ya. Eligiendo en cada situación que estamos, estar siempre permanentemente permaneciendo en el reposo de Dios, y que las luchas que tenemos, elegirlas pasar con Él, porque lo que Dios me mostraba, al menos conmigo personalmente, individualmente, que Dios en esa transformación, lo que quiere papá es hacer esa regeneración que usted hablaba al principio, porque hemos caminado tanto tiempo habíamos caminado en esa vida religiosa, en ese automático, esa forma automática, y con ese formato que teníamos antes de que era de otra manera. Pues es una de las cosas que nos cuesta trabajo creerle a Dios, pero ver que Él es tan sencillo, que es tan solo venir a Él y decirle: papá, elijo estar de acuerdo en que tú me transformes, en vivir contigo, en hacer las cosas ya no a mi manera, no hacerte a ti como última opción, sino ir a Él, llevarle a Él la situación. Sí me ha permitido experimentar que avanza uno más rápido. Y antes, la verdad, yo pensaba avanzar más rápido, pero no, me iba por el camino más largo, no, era más. Pero bueno, sí, igual, eso es lo que le he dicho, y como usted estaba diciendo, o sea, ¿sabe qué? Sí, Señor, me cuesta trabajo entender esto, me cuesta trabajo creerte. O sea, ir con Él transparente, sin querer autojustificarte con Dios Si papá sabe lo que le vamos a decir, o sea, ¿para qué me pongo a argumentar? ¿Para qué? Pero bueno, es lo que... Okay. Entonces, vamos a leer este párrafo en la caja verde. Manrique, por favor. ¿Esta es la realidad? Sí. ¿Sí? Esta es la realidad de mi existencia. No hay poder criado que me pueda negar el que yo elija, si le permito a mi Creador que me compruebe la verdad de su existencia, en mi existencia, que me convenza de su amor y que cumpla su propósito eterno en mi vida. ¿Puedes comentar, hermano, sobre eso? Claro, mi hermano. Donde está diciendo, dice que no hay poder criado que me pueda negar el que yo elija, porque el poder es de Dios, pero la elección es mía, porque Él me ha dado esa autoridad para elegir. Uh-huh. Y yo soy el que tomo la decisión si le creo o no le creo. Si determino realmente creerle y hacerlo con Él, o elijo hacerlo solo, como venía funcionando. Convencido de que Dios desea cumplir su promesa en la transformación que ha iniciado conmigo. Entonces me da confianza de saber que papá no tiene ningún pensamiento de maldad en su corazón en mi transformación, de hacerme sufrir, de hacerme pasar por cosas que no debería pasar, sin la necesidad del por qué Dios lo está haciendo, ¿no? Entonces,
pues yo tengo la autoridad que Dios me ha delegado para tomar la decisión. En base a eso, Marco, ¿quién está regulando el avance y la velocidad con que la transformación se cumple en nosotros? Yo. Es así, y nadie más. ¿Te das cuenta? Aquí no tiene autoridad el diablo, aquí no tiene autoridad nadie más. Cada uno de nosotros estamos decidiendo, y es una decisión que estamos tomando constantemente. Sí, y es muy importante entender cómo es que tomamos esa decisión. ¿Alguien quiere hablar ya lo entienden, ya saben cómo están ejerciendo esta autoridad constantemente? No. Ok. Bueno, miren, constantemente están ocurriendo asuntos aquí adentro. Ahorita mismo están pensando, están sintiendo, puede venir una memoria de algo, etcétera. Y eso está ocurriendo constantemente. Entonces, al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, yo le puedo estar permitiendo a Dios ser la fuente desde la que vivo todo esto que está ocurriendo adentro de mí, ¿o no? Sí. ¿Y cómo se hace? Y esta es la parte donde muchos de nosotros todavía no hemos entendido que esa elección es lo que determina el resultado. Para cuando tú te deprimes o te enojas o lo que sea, eso ya es una consecuencia de no haberle permitido a Dios ser la fuente desde la que tu espíritu está operando. Entonces podemos perder muchísimo tiempo tratando de corregir estos eventos incorrectos, pero en lo que Dios está trabajando no es en corregir los eventos incorrectos, sino en transformar la fuente desde la que tú vives. ¿Te das cuenta? Porque si yo elijo ahorita cerrarle mi corazón a Dios en este momento para que Él no fluya su vida y me pongo a hablar de tonterías, lo puedo hacer. Yo tengo la autoridad de negarle que Él se dé a mí. Y entonces lo que va a hablar mi boca, por bonito que pudiera oírse, va a ser muerte. ¿Sí? Y lo que va a estar ocurriendo adentro de mí ya no es divino. Esa es la elección constante que estamos haciendo. Y eso es bien, bien importante entenderlo. Sí, no es un evento donde, a ver, tengo este problema. Padre Santo, ¿qué piensas de este problema? Sino es más profundo todavía y más constante. Y por eso el ejemplo de la luz eléctrica con la lámpara es bien sencillo, porque esa luz no puede brillar ni una fracción de segundo si no hay energía eléctrica que esté fluyendo hacia el foco. Y en el instante en que se desconecta hay tinieblas, ¿cierto? O sea, ya no brilla. Bueno, es así exactamente. Dios está en mí para darse a mí, fuente de vida. Yo estoy recibiendo constantemente o no. Allí está el enfoque de Dios, en que yo aprenda a permanecer recibiendo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a practicar esto más y más y más y más.
porque el resto es consecuencia. Si le permitió a Dios darse a mí, entonces Él me va a hacer vivir. Necesito limpieza, me va a traer a limpieza. Necesito paz, Él es paz. Necesito fluir amor, Él es amor. ¿Me das cuenta? Todo lo que va a operar en mí y salir de mí va a ser divino, va a tener un fruto divino. Pero si elegí no permitirle, pues ya no va a ser divino. Y eso es así de sencillo es como se arregla todo el lío. Ayer Dios me permitía hablar un poco sobre este tema, mi hermano, de que los cursos que se han tomado, Que los diplomados, todo entrenamiento que se ha tomado a través de los manuales, de los libros, de discipulado, que eso realmente no da el crecimiento y la madurez a la que Dios nos quiere llevar. Que realmente la madurez y el crecimiento al que Dios nos quiere llevar va a venir cuando a cada instante de mi vida yo le permita a Dios que fluya en mí. Cada momento realmente que estoy viviendo cada día, si yo tomo la decisión de hacerlo con Dios, de permitirle a Dios fluir, ahí va a venir crecimiento, porque ahí va a venir realmente la evidencia de lo que Dios está haciendo. Pero no es por el manual, no es por la guía, no es por la Biblia, no es es porque se lo permites que lo haga. Pero no de donde nos ha traído, no de flashazos de vez en cuando, ¿no? Un flash, qué bueno, Señor, gracias. Y nos volvemos a desconectar, ¿no? Sino realmente la transformación que yo se lo permita continuamente. Uh-huh. Y eso es comunión. Entonces, cuando pienses en un foco prendido, piensa en comunión. El foco no tiene luz propia, está recibiendo el con qué ser luz o dar luz. Yo no tengo vida propia, estoy recibiendo la vida de Dios constantemente. Y eso es todo lo que tengo que elegir. Recibir vida divina para vivir vida divina. ¿Te das cuenta? Nada más. Si ahí estoy y no me muevo de ahí, trabajo, familia, convivencia con los hermanos, lo que sea, si permanezco ahí, recibiendo vida divina para vivir vida divina, lo demás es consecuencia. Y donde no recibí vida divina va a salir muerte. Entonces, cuando me doy cuenta, Padre, aquí hay algo en mí que necesita ser limpiado y ni siquiera tengo que explicárselo y decirle que tiene que limpiar, porque a veces hacemos eso, ¿no? Es que, Padre, esto es esto y quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas así. Sencillamente, Padre, esto no es divino. Y esta no es tu promesa y yo elijo usar mi autoridad para decir quiero ser como Jesús, hazme como Jesús. Y recibes corrección y limpieza y permaneces viviendo vida divina. Difícil, ¿no? Amén. Está difícil. No, aparentemente no. Bueno, entonces quedemos claro en eso. Todo lo que sucede en mi vida de aquí en adelante y en tu vida es para vivir en acuerdo con Dios. Pero no es un acuerdo conceptual, es un acuerdo vivencial. Uh-huh. Y cuando afloran cosas donde dices, pero es que esto va en contra de Dios, pero lo traigo aquí adentro, lo que el Espíritu Santo te mostraba, hermano Enrique, es no estés reprimiéndolo, tráelo a la mesa de la comunión. Amén.
¿sí? Si está saliendo ahorita, pues ahorita que se ha limpiado de una vez. ¿Para qué estar allí guardando esa basura? ¿Entiendes? Y entonces elige, Padre, límpiame. Es tu promesa, gracias. Y avanzas entonces, porque la limpieza va a poder fluir en lugar de que sea esporádica, ¿no? Es que en el año 25 Dios me quitó las ganas de maldecir a todo el mundo. Ya nomás maldigo unos cuantos, ¿no? Y en el año 2015 ya nomás me quedan 2. No. O sea, vamos a fluir, vamos a dejar que corra el río de Dios y nos limpie. Y se quiten todos esos estorbos internos que no permitan que fluya la vida eterna de nosotros hacia otros, ¿no? Y eso es una elección constante. Ok. Amén. Ahora vamos a empezar a trabajar con estas preguntas que son estorbos y que tenemos que confrontarlas porque mientras no seamos hechos libres de estos engaños que vamos a ver, entonces no vamos a tener libertad para estar en acuerdo con Dios. Entonces, Silvia, ¿quieres leernos las 4 preguntas que hay allí, por favor? Dice, ¿pero qué de todo lo que se dice que Dios demanda de una persona para que ésta sea aceptable y agradable a sus ojos? ¿Qué de lo que tantas religiones enseñan, presentándole como el juez que sentencia a tormento y muerte a todo el que no obedece sus leyes? ¿Cómo puedo venir a ser hija de Dios si ya he fallado a sus leyes y expectativas, haciéndome merecedor de castigo y no de ser hecha su hija? ¿Cómo puedo, a la luz de todo esto, verme siendo hecha hija de Jesús, hermana de Jesús? ¿Son válidas estas preguntas para ustedes? Que si son varias. Válidas. 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 Claro, mi hermano. Sí, son muy válidas y si nos analizáramos un poco más esto, encontramos muchos más engaños que han estado fluyendo y deteniendo la manifestación y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Ok. Entonces vamos a las respuestas directas que Dios nos da a cada una de estas preguntas. Marco, ¿quisieras leernos los 3 cuadros, por favor? Sí, es absolutamente verdadero el hecho de que Dios es incorruptible, por lo tanto eterno, y que Él no puede entonces ni solapar ni aceptar la más mínima desviación de lo que es justo y recto. Sus leyes establecen lo que es justo y recto. También es absolutamente verdadero que no hay y nunca ha habido ni habrá un solo ser humano que sea incorruptible y perfecto y sin falta. Estas 2 verdades parecieran concluir en la imposibilidad de que yo pueda ser hecho hijo de Dios. Ok. ¿Qué comentas sobre eso, Marco? Pues que son cuestionamientos. Permítame un segundito. Sí. Okay. Entonces, ¿estuvieron en Villahermosa? Sí, estuvimos 8 días por allá, mi hermano, pero
llegamos el lunes en la tarde y ese día empezó a llover. Oh, Y nos regresamos un lunes también. Sí, del lunes a lunes. Y creo que la luz del sol la vimos como hasta el sábado, mi hermano. qué caray. Toda la semana fue llover y llover y llover. Y llegamos aquí y estuvo lloviendo por más de una semana, igual. Ha estado lloviendo mucho, mucho acá en esta zona. Por eso se inundó Villahermosa. Muy bien, ¿no? decías, Álvaro. Sí, sí le escuchamos, mi hermano. Aunque no le vemos, pero sí le escuchamos. Todavía no me ven, Ya. ok. Yo sí te veo. Ya, sí, ya. Perfecto. Marco, Ya, tú ya, decías cuando los interrumpí o te interrumpí. Sí, que pues son cuestionamientos reales y verdaderos. Es un planteamiento lógico, pero que pues Dios, como dice la siguiente página, pues es ilógico, ¿no? Él va por el amor, ¿no? Lo que va mandando en él, ¿no? Ok. Y aquí hice un alto aquí, aunque yo sé que ustedes ya leyeron la siguiente página y ya saben lo que viene, pero es importante esta pausa, porque aquí hay algo muy importante que aprender. Tenemos una verdad, ¿no? Dios es incorruptible, es eterno y Él no puede tolerar nada injusto. Tenemos otra verdad. El hombre es corrupto por naturaleza y no hay ni uno bueno. Entonces, si queremos armar nosotros de estas dos verdades algo, vamos a salir muchos. Sí. Cada vez que te topes con una situación así, nunca concluyas. Siempre pregunta al Espíritu Santo. Guíame a toda verdad. Sí, esto es verdad, pero falta más verdad, porque ¿cómo voy a ser hecho hijo de Dios? Y entonces va a venir más verdad para completar el cuadro y permitirme entenderme en la verdad de Dios. Sí. Muy bien, entonces vamos a la página 8. Una pregunta nada más, mi hermano. Sí, hermano, adelante. Por ejemplo, ahí en el Cerezo tiene la duda de que que Dios es incorruptible y cómo el pecado en el que andamos o en el que se ha caminado, que preguntamos, bueno, que si por qué entonces no se corrompe con el pecado o a la maldad del hombre. Yo lo que les comentaba, y nada más quiero saber si esto es correcto, que Dios mora pero en el espíritu, no en la carne, y que porque mora en el espíritu y habla a mi espíritu, que no tiene nada que ver con la carne, que la carne, Dios dice eso, ahí se va a podrir porque es polvo, ¿no? Y el polvo va a volver, pero la esencia del espíritu es lo que realmente, con lo que Dios opera, ¿no? Con lo que Dios trabaja. Ok. Pero eso, si te estoy entendiendo bien, tú le estás llamando carne al cuerpo físico. Al cuerpo, sí, porque ahí se comete el pecado, ¿no? En la boca, en la maldad, en las manos, en la... Pero antes de que se practique físicamente, se practicó en el espíritu de la persona también. Claro. Sí, entonces no, el cuerpo no es el problema. Este cuerpo ciertamente es corruptible, pero ahora es el templo del Espíritu Santo. Sí, y si compramos esa idea, y es una doctrina evangélica de muchos grupos, que el cuerpo es corrupto y ahí está el pecado, y por eso cuando te mueres ya no eres sujeto del pecado, ya no estás en este cuerpo. Eso quiere decir, bueno, imagínate las implicaciones de creer ese engaño. ¿Qué hago
queriendo no pecar aquí, si mientras tenga yo este cuerpo, Dios sabe que este cuerpo es para pecar, entonces mejor me voy a pecar. Ya cuando a él se le ocurra sacarme de este cuerpo, pues ya dejo de pecar. y hay grupos que se han ido a ese descaro y dicen, ok, adelante, yo sí creo en Cristo, pero si me dan ganas, pues hago lo que me da ganas, hasta que yo sea libre de este cuerpo. Eso no es la escritura, esa no es la verdad. Sí, entonces, no, el asunto no está en el cuerpo, el asunto está en la naturaleza que opera en el espíritu del hombre. Sí, ahora, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo puede estar Dios habitando en mí si yo estoy lleno de pecado? Y la respuesta es, cuando yo recibo la adopción, Dios me hace nacer de nuevo. Y ahora hay una nueva criatura que ha nacido de Dios, que es incorruptible. Sí, allí habita Dios, con esa criatura incorruptible, en el espíritu de hijo que me ha dado. Esta otra parte de mi ser que necesita ser regenerada, y allí eso es de lo que estamos hablando ahorita. Esa es la otra fuente que va a morir conforme yo crezca en verdad. El viejo hombre muere con sus hechos y el nuevo hombre crece en la semejanza de Jesús. Pero todo eso está ocurriendo en mi espíritu. Entonces Dios no viene a convivir con el espíritu corrupto con el que nací. Dios me hace nacer de nuevo, y ese nuevo espíritu de hijo que me da. Gálatas 4, por cuanto sois hijos, os ha dado el espíritu de su hijo para que por él podáis llamar a Dios papá. Sí, entonces eso es cómo funciona, pero es en el espíritu, hermano, donde está eso. Ok, hermano, Porque gracias. Jesús, okay. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a la página 8, vamos a la respuesta divina a estas preguntas, ¿no? ¿A quién le toca leer? A mí. Okay. Dice, pero es precisamente aquí, en el centro de estas dos verdades, que yo necesito conocer quién es Dios. Dios es amor, y por ser amor eterno, Él tomó en sí mismo la responsabilidad de mi condición humana, de forma que se invirtió dando su vida por mi vida, para hacer posible el que yo pueda ser recreado, hecho de nuevo, y por lo tanto, que al ser hecho una nueva criatura, sea hecho como Él es. Entonces ahí está lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Uh-huh. Es en una nueva creación que es incorruptible. Por eso tú lees primero de Juan 3 y dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjate lo que está diciendo. Esta nueva creación ya es incorruptible. Entonces, la respuesta primero es, Dios ha provisto, por ser amor, Él tomó mi condición, invirtió su vida para hacer posible que yo sea hecho una nueva creación. ¿Cómo cambia aquí hay un punto de acuerdo, ¿no? Con Dios, importantísimo. Marco, ¿cómo opera esta verdad? ¿Cómo cambia quién eres? ¿Cómo te ves? Pues ahora él me brindó la posibilidad de ser hijo de Dios, y ahora soy hijo de Dios.
Y al ser hijo de Dios estoy viviendo en su amor y en su misericordia, en su gracia. Ok, pero ¿quién eres como su hijo? ¿Eres el ser corrupto? ¿Eres el hombre pecador? No, la nueva criatura, el bebé. Ok. Y ahora, ¿cómo se vive eso? No sé todavía. Está abierto a todos, ¿eh? ¿Cómo se vive eso de ser una nueva criatura? A ver, Silvia, sóplanos. No los escuchamos. Estaba cerrado. No, yo comentaba, pues permitiéndole a papá que me enseñe realmente como un bebé, que me empiece a, que yo le permita, que me esté guiando, que me esté enseñando, que me esté instruyendo, que me esté corrigiendo. Y si yo se continúo permitiéndoselo, pues es como voy a ir creciendo realmente. Porque por eso muchas veces decíamos, no, yo tengo 10 años, tengo 15 años. Sí, pero no hay evidencia porque no hay crecimiento, no hay madurez. Uh-huh. Porque nunca se lo hemos permitido. Hemos estado 15 años creyendo en Dios, pero realmente no ubicándonos ni siquiera como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que le he llamado cristianos fósiles, dinosaurios, que no pensábamos que ya éramos producto terminado, con tanto ornamento y todas las enseñanzas de Harvard. Y en realidad nada de eso es. Estábamos a punto de que nos llegara la corona por correo ya. No, gente que dice tengo 30 años, sí, pero ¿y qué? O sea, dices una cosa, pero tus hechos son otra cosa. Sí. Sí. Y es que nunca ocurre esto que estamos siendo invitados a recibir. Y por eso este punto número 1 es importantísimo. Recibo la verdad de ser nacido de Dios, de ser una nueva creación. Y vivo eso. Y la pregunta que es ¿cómo se vive esto? Pues identificándote como esta nueva creación en todo lo que eres y en todo lo que haces. Sí, y si observan, cuando uno no se identifica, entonces obligadamente tienes que arrastrar todo tu pasado, que arrastrar toda tu vida humana y tratar de hacerla caber en la relación padre-hijo con Dios, y no funciona. Amén, así es. Sí, entonces por eso es tan importante estar en acuerdo y vivir ese acuerdo. Soy una nueva creación. Entonces, cuando yo hablo con mi papá, no está hablando con el Cristóbal mentiroso, el Cristóbal pecador, para acabar pronto. Está hablando con su hijo. ¿Me entiendes? Si yo nací de él, con esa persona es que él está desarrollando esta comunión y todo, ¿no? Pero yo tengo que venir al acuerdo de aceptarse de esta nueva creación. Amén. Porque mientras yo no viva esta identidad de hijo, no va a operar. ¿Sí? Ok. Punto número 2. Sigue Silvia, ¿no? Dice, así que si bien es correcto lo que se dice
que Dios no puede convivir con el mal, la parte faltante es que Él ha provisto todo para que yo sea sacado del mal y sea hecho un ser incorruptible. Esto quiere decir una persona que ya no puede ser tentada por el mal, que ya no puede hacer mal. Una persona incorruptible igualita a Jesús. ¿Sí o no? Sí, pero la verdad que a veces hay momentos en que antes no lo creíamos, se nos hacía así casi decir, no hombre, me escuchan hablar o decir esto, te excomulgan, pues. Es decir, es sacrilegio que estás diciendo. Pero no, y a mí la verdad que una de esa parte que me impactó es que yo lo veía tan lejos y tan inalcanzable, el que aquí por ejemplo donde dice el que sea provisto todo para que yo sea sacado del mal, y en el punto anterior que leímos en donde dice es absolutamente verdadero el hecho de que Dios es incorruptible, por lo tanto eterno, y que Él no puede entonces ni solapar ni aceptar la más mínima desviación de lo que es justo y recto. Aquí me impresionó, fue una cosa que en mi espíritu, porque dije yo, wow, o sea, papá es hermoso que nos guía con esa paciencia, ese amor tan grande, y que, como dijo usted una vez, una de las últimas pláticas que tuvimos ahora en diciembre, que si realmente nos pudiéramos ver cómo estábamos antes de que Él nos tomara, no, yo creo que nos volvemos a morir ahí. Sí, sería insoportable. Exacto. El ser humano depende de tener un poquito de dignidad, ¿no? Ajá. Por eso el más malo se defiende y dice, no, pero tiene sus razones y todo. Sí. Pero sí. aquí puedes y vamos a ser traídos conforme recibamos más verdad a la capacidad de ver quién fuimos y de aborrecer a esa persona, pero verlo desde tu nueva identidad, ¿me entiendes? No verte siendo esa persona, sino siendo libre de esa persona. Libre, exacto. Sí, ya no. Entonces, con los lentes anteriores de la doctrina o del formato anterior, sino verlo realmente ahora a través de los ojos de Dios, o sea, que nos permita ver realmente cómo Él nos ve, que al convencernos, al mostrarnos realmente que nos ama. Así es. Entonces el asunto aquí, en este punto, es ¿dónde estás tú con esta verdad? Marco, quisiera que comentes aquí, en este punto 2. Pues que ya no puedo ser tentado por el mal, que ya no puedo hacer el mal.
porque ya soy una persona incorruptible. Fíjense bien lo que dice. Él ha provisto todo para que yo sea sacado del mal y sea hecho un ser incorruptible. Incorruptible. O sea, que yo sea hecha una persona, el producto de lo que Él está haciendo conmigo, es una persona que ya no puede ser tentada por el mal, que ya no puede hacer mal, una persona incorruptible, igualita a Jesús. Digamos, esta última parte es el resultado, ¿no? Sí. Y la primera parte es la provisión que Dios tiene para llevarme a ese resultado. Y yo estoy en medio. ¿Sí? Y tú estás en el punto de decidir estar de acuerdo con que Él ha provisto esto y puede hacerlo realidad en tu vida, y estás de acuerdo en que lo haga en tu vida. Sí, sí estoy de acuerdo. O no estar de acuerdo con ninguna de las tres cosas. No, sí estoy de acuerdo con las tres. Él ha provisto, puede hacerlo, y yo quiero que lo haga. Ok. Entonces, ¿cómo se vive este acuerdo? Está abierto a los tres. Sí. Pues es el momento de la tentación, ¿no? Es el momento donde yo hago la elección de decir, papá, pues yo ya soy tu hijo y esto no me puede tentar. Ni yo puedo hacer el mal. Ok, seguimos escuchando. Si yo quiero entender realmente la naturaleza de Dios que hay en mí y que es incorruptible, lo que veíamos hace ratito, Él está enfocado en la nueva. Él está. ¡Cállate! Uy, lo encierro. Él está enfocado en la nueva criatura. Y va a estar operando en la nueva criatura. Nuestra confusión viene porque cuando cometemos fallas y errores no entendíamos, o yo no entendía, que lo está cometiendo el viejo hombre, porque yo tomé la decisión de que lo hiciera él, no que lo hiciera en la nueva criatura, no que operara en la nueva criatura. Por eso es lo que decía mi hermano Marcos, yo estoy en medio, sí, y opera el viejo hombre y lo dejo resucitar o vivir, o permito en la nueva criatura que Dios me siga enseñando, que Dios me siga mostrando. Y obviamente, ¿cómo? Pues permitiéndoselo. Amén. Yo creo que la base fundamental, mi hermano, y diría lo primordial, es que realmente nos podamos ubicar como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Padre, yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y tú has decidido tener comunión conmigo, y yo tengo que tomar la decisión de que yo quiero también esa comunión contigo, para que realmente podamos venir en acuerdo con Él. Pero el primer acuerdo que debo de tomar es aceptar ser su hijo, y que al aceptar ser su hijo también tengo que aceptar que Él quiere transformarme, y de ahí partir, ¿no? Sí, pero al aceptar ser su hijo, entender cómo vengo a ser su hijo. Y les doy un paréntesis aquí, que en este tiempo que no nos hemos visto, Dios nos ha dado más cosas todavía, y hay todo un segmento que se va a llamar
o que ya se llama, que vamos a estar publicando, Comprendiendo mi adopción, porque vimos Comprendiendo mi transformación, pero Dios ha estado trabajando conmigo en armar una secuencia que sirva para que no haya huecos, ¿no? Entonces, si no entiendo mi adopción, voy a batallar en mi transformación, porque en mi adopción tengo que entender esta verdad de que vengo a ser su hijo por nacimiento. Sí. Y al renacer, lo que nace de Dios es divino. Y eso aún el humano lo entiende, ¿sí? Es difícil entenderte y imposible como humano entenderte como nacido de Dios, pero el humano entiende que de un perro nacen perros, y de un gato nacen gatos, y de una chincha nacen chinchas, ¿no? Y de un manzano nacen manzanos, y ¿te das cuenta? Eso lo entiende el humano. Bueno, de Dios nacen seres divinos. Entonces, yo nací de Adán, ese era mi pasado. Adán se corrompió y yo heredé su corrupción, nací corrupto. Y por eso ves que el bebé, el niño chiquito, trae el mal adentro. Ese es su legado, su naturaleza. Uh-huh. ¿En qué dimensión se va a desarrollar ese mal? Bueno, esto va a variar de acuerdo a sus decisiones y demás. Pero todo ser humano tiene el mal adentro, es parte de él. Entonces, cuando Dios me adopta, Él no adopta al humano. Es la parte crítica, te das cuenta, es la verdad que nos hace falta entender. Claro. Él no adopta al humano y dice, bueno, este humano va a ser parte de mi familia y estoy lleno de humanos, ¿no? No, el humano no entra a su familia. Él me hace nacer de nuevo. Si hay una regeneración, reengendración. Entonces esa nueva criatura es la que es parte de su familia, y esa nueva criatura nació de Dios. Y por lo tanto tiene la naturaleza de Dios. Y ahí es donde está tu asunto de comprenderte y de estar de acuerdo en ser nacido de Dios. A mí esa es la parte que me hace libre, ¿no? Nací de Dios. Soy hijo de Dios porque nací de Dios. Y entonces estoy en el proceso de que Él me haga libre de todo lo que en mi cabeza y en mi corazón trabaja humanamente. Pero mi relación con Él no se basa en el estado de humanidad o en el grado de humanidad que traigo adentro. Se basa en esta nueva criatura que soy. Por eso soy un recién nacido, ¿te das cuenta? Y allí hay libertad, porque allí no hay culpa, allí no hay expectativas de que yo sepa, de que yo haga. Allí hay amor, lo que Él quiere es darse a mí. Entonces esta verdad se vive en la comunión, en el gozo, en la libertad de haber nacido de Él. Es muy diferente como yo me acercaba a Dios antes, ¿no? El Señor de la gloria, el Creador del universo, etcétera, etcétera, el Dios Todopoderoso, y yo con todo mi lío humano, y vengo a acercarme a este Señor, y la historia de Esther con el rey Asuero se quedaba corta, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia, no? De que Esther entró sin permiso y con el riesgo que le cortaran la cabeza. Bueno, este Señor no nomás te corta la cabeza, te puede condenar eternamente, y te acercas así con todo este temor. Pero
como nacido de Él, es otra cosa, porque yo sé que cuando yo le hablo, para Él es un deleite. Sí, porque mi papá se goza de hablar conmigo, ¿no? Se goza de... Cuando yo le digo Abba, Él se deshace. ¿Te das cuenta? Que Él no está viendo al pecador, Él está viendo a su hijo, a su hija. Y ahí es donde tenemos comunión. Y en esa comunión soy limpiado, en esa comunión soy regenerado. ¿Qué estás pensando, Silvia? Ya. Hace un rato usted comentaba de algo del ánimo, de los estados de ánimo. Entonces, ayer meditaba en eso de que imagínese que si Dios dependiera de nuestro estado de ánimo o de decir otra vez, Silvia, ya te portaste mal otra vez, o sea, no te quiero aquí, vete. Y entender que Él no depende de nada de eso, sino que entender aquí que Él ha provisto todo para que yo sea sacada de todo lo que me aparta de Él, de lo que yo soy, cómo pienso, cómo siento. Que Él ha provisto eso. La verdad que dio un gran descanso en mi corazón porque tengo que reconocer, para no incluirles a ustedes, tengo que reconocer que nos es difícil creerle, permanecer, el tomarnos, el ir a Él en mi diario vivir, o sea, cuando vengo a ver, ya estoy ahí queriendo yo resolver, buscarla. No, espérate, ahí estoy con Silvia, pues. No, a llevarlo al Señor, estar ahí, esta vez. Entonces, el decirle, Padre, wow, o sea, gracias, porque antes yo creía que cómo te iba a estar molestando, que cómo te iba a estar dando, que tú estabas demasiado ocupado como lo que nos habían hecho creer en la anterior religión, o sea, que había tantas cosas a tantas personas que con lo que yo te iba, ¿para qué te iba a dar lata con eso? Y ver que no es así, que Él es lo que anhela. Créanme, mis hermanos, que apenas estoy entendiendo eso, o sea, y pude entender de esta prueba terrible, porque fue terrible para mí lo que pasé la última semana de diciembre. Tenía que quitar así una roca de cimiento terrible en mi corazón para por él trabajar y transformarme. Eso estaba obstruyendo. Entonces le dije, Señor, gracias, wow, por esa paciencia, porque anhelo que Él sea mi papá, anhelo que Jesús sea mi hermano, o sea, ese hermano que tanto he anhelado. Y me conmovió, dio mucho con las palabras que Dios usó a través de mi esposo, y entender esto fue lo que me guió el Espíritu Santo a salir. ¿Qué le puedo decir que estaba yo? No sé, un pozo, es indescriptible, es que era así, un acantilado donde yo había caído, de tanto dolor y pues bueno, lo que pasó en mi corazón. Pero Dios me rescató de ahí, varón. Y le decía yo a mi esposo, ¿sabes qué? Siento y experimento el mismo sentimiento que cuando me divorcié contigo y que yo iba ya
a suicidarme con mis niños. O sea, ese sentimiento. Y vi cómo Dios quitó registro, hermanos, de ese pasado, cómo necesitaba quitar ese registro que había ahí. Entonces, ¿cómo dijo usted? Regeneró pues mi corazón. Regeneró mi corazón. Realmente esta prueba terrible que pasé, yo siento que metió su mano y arrancó de raíz ese cáncer espiritual, esa enfermedad, eso que necesitaba él arrancar. Y créanme, no fue fácil. No fue fácil. Pero bueno, doy gracias a Dios por eso. Pero fue bueno. Fue bueno, hermano. Fue bueno porque liberó mi corazón y tomó, es como un pastel, un ejemplo que a veces he dado. Es como el corazón, como si fuera un pastel. No, hombre, yo a esa familiar le había yo dado quizás un cuarto de pastel, hermano, así, a todos un pedacito. Pero dije yo, no, Señor, qué bueno que ya tomaste tu lugar y tu derecho en mi corazón. Y puede uno ver las cosas de otra manera, con ese soporte. Ahí es donde yo vine a entender, hermanos, que todo lo soporta, que todo lo espera, que el amor de Dios. Estoy aprendiendo apenas a entender ese concepto, y yo pensaba que ese concepto lo tenía yo que realizar yo. No, Él lo está haciendo en mí. Pero sí, si grita es hueso, ha sido hueso duro, pastor, hermano. Ha sido muy... Pues qué bueno, Silvia, que estás viviendo esto y porque lo estás viviendo, lo estás entendiendo, lo estás comprobando. Ahora, este punto 2 nos invita al acuerdo más profundo todavía, de ya no vernos en el pasado, sino en el presente de haber nacido de Dios. Sí. Sí, y esto va a tener consecuencias muy enormes en nuestras vidas si lo permitimos, ¿no? Muy bien. Porque ahí es donde empezamos a experimentar esa simiente incorruptible, mi hermano. Exactamente. Y si no te ves allí, entonces la única alternativa que tienes es de verte como el pecador que poco a poco está caminando hacia un poco mejor. Y entonces todo el mundo dice, híjole, pero me falta mucho. ¿Cómo vas? Ahí la llevo. Engaño. ¿Me entiendes? No. Dios no nos proveyó un medio para ir avanzando poco a poco hacia un punto de libertad. No, es ya. Te hace nacer de Él, ya eres hijo, ya eres incorruptible como Jesús. ¿Y qué de todo esto que falta? Está cubierto en su promesa. Lo voy procesando, pero yo ya estoy aquí. Tengo que vivir aquí, en esta vida divina. Amén. Me voy a mover a prender la luz, mi hermano. Sí, acá el horario ya se me un poquito más de oscurecieron. noche. Sí. Muy bien, entonces vamos al punto 3. De acuerdo, estamos contestando estas preguntas que parecían guiarnos a una conclusión de yo no sirvo, yo no quepo, yo no valgo, para tener respuestas concretas. Es totalmente cierto, yo era un ser malvado destinado a condenación, pero Dios es amor. Y porque Él es amor, Él hizo posible que yo sea hecho de nuevo. Y no nada más un nuevo pecador, ¿me entiendes? Sino un ser idéntico a Él, nacido de Él. Así es. ¿Ok? Y el punto número 3, Marco, por favor, te toca leer. En cuanto al asunto de que Dios es juez y yo pecador,
La respuesta divina es, en efecto, Dios es juez sobre todos, y siendo juez, su decisión fue tomar toda mi condenación y ser juzgado en mi lugar, hasta ser hecho maldición por mí para darme libertad de toda condenación, al ser adoptado por Él para ser transformado en su Hijo. Por favor, lee la escritura. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo sea justicia de Dios en él. Ok, te escuchamos, Marco. Pues esta decisión que él tomó de tomar toda mi condenación y ser juzgado en mi lugar es el punto donde realmente yo puedo ser crucificado con Cristo, ¿no? Donde puedo ser libre de mi antigua naturaleza. Al ser hecho él maldición, se identificó conmigo para ser libre y que yo pueda andar en nueva vida en su resurrección. Okay. ¿Qué problema o qué amenaza de juicio hay en tu contra entonces? Ninguna, ya fui juzgado por él, ya fue juzgado él fue juzgado en mi lugar. Fui juzgado en él, ¿no? Fui juzgado en él, sí. Y fui declarado culpable. ¿Qué dice la escritura? Culpable. No. ¿No? Absuelto. No. Tampoco. Justificado. Justificado. Justificado pues por la fe. Ese es el dictamen bajo el que vivimos. Ya. Sí, porque él tomó mi condenación. Ahí dice, al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo sea pecador. Justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Eso es enorme. Sí. Y aquí está un punto de acuerdo. Sí. Voy a estar de acuerdo en verme, en aceptar ser justicia de Dios en Cristo. O voy a seguir declarándome culpable y pecador y todo este rollo. Uh-huh. Sí, pues ese es un gran desacuerdo con Dios, ¿no? Es no creerle a Dios que ya fui justificado y por lo tanto perdonado, ¿no? Así es. Esto resuelve todas esas preguntas con las que empezamos hace rato, ¿sí? Es totalmente verdad. Dios es justo, recto, santo, incorruptible y no, Él no tolera el pecado. Entonces no me tolera a mí, momento. Él ha provisto el cómo yo puedo ser hecho una nueva persona. ¿Y qué hizo? ¿Se hizo de la vista gorda de todo lo que he hecho y todo lo que todavía hago cada día muchas veces? No, para nada. Él tomó mi condenación y por mí fue hecho pecado para que yo sea justicia de Dios en él. Entonces me toca a mí vivir esto. Sí, me toca vivir la verdad de que Dios es amor, punto número 1. Y que por amor Él
invirtió su vida por mi vida para hacerme una nueva criatura. Me toca vivir la verdad del punto número 2, que Dios me ha hecho nacer de nuevo una persona incorruptible, igualita a Jesús. Me toca vivir la verdad del punto número 3, que yo soy justicia de Dios. Ya fui juzgado y porque Jesús fue hecho pecado por mí, soy justificado. Entonces se dan cuenta cómo esto permite que yo esté viviendo la regeneración constantemente, porque ya no hay condenación, ya no hay temor al juicio, ya no hay temor al fracaso, a fallar, a todo este contexto negativo en el que estaba yo metido antes en mi relación con Dios, la relación de enemistad, yo pecador, él santo, ¿sí? Ahora mi relación es de hijo, nacido de él, en el proceso de ser santificado, de todo lo que está siendo lavado y limpiado en mi ser. Entonces, pero esa santificación no ocurre bajo culpa y con arrepentimiento. Ya no tiene el significado que tenía antes. Sí, confesar pecados era un acto vergonzoso, un acto devastador, ¿no? Fallé. Eso ya pasó a la historia, ¿me entiendes? Soy una nueva creación, estoy siendo limpiado. Y todo esto que falta de limpiar está cubierto por el juicio. Yo ya he sido declarado justificado por la fe y tengo paz para con mi Padre. Sí. Amén. Por eso nos dice en el libro de Hebreos, ¿no? Es acerquémonos pues a Dios, acerquémonos pues al trono de su gracia, ¿no? Confiadamente. O sea, sin ningún... Ya no hay nada que esconder, nada que defender, nada que justificar, nada que reprimir, ¿me entiendes? Estar aguantando, ¿no? Y Dios no tiene nada que condenar, ¿no? Porque ya fuimos justificados por Él. Y aquí está yo ahorita encontrando en el libro de Hebreos, mi hermano, así muy rápido, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Exactamente. Todos los argumentos humanos que a veces levantamos contra el conocimiento de Dios realmente son los que nos impiden vivir y disfrutar lo que realmente ya somos para Dios, ¿no? Amén. Así es. Y alguien lea por favor Romanos capítulo 8. A ver si me deja ahora esta Biblia ir allí. Ya. Verso... Romanos 8. Romanos 8, 31. 31. Al 34. Amén. Amén, dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Léelo bien, mi hermana. Para ti. Ok. ¿Qué pues diré? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a Jesús, sino que lo entregó por nosotros, no como nos da, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que me condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. Entonces, se dan cuenta, esta es la póliza de seguro que cada uno tenemos. Sí. Lo que está diciendo aquí es, no hay condenación. Así empezó este capítulo. Romanos 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Que ya no ando conforme a la naturaleza humana, sino conforme a la naturaleza divina. Amén. Sí. Más que póliza de seguro, Sí. yo la vería como póliza de vida, mi hermano. Claro, claro. Ya la tengo, ya, ¿no? Ya. No es algo que con la póliza voy a alcanzar. Y no es de 3, de 5 años, es para la eternidad. La póliza de vida que papá me dio ya, me la hizo efectiva. Amén. Así es. Sí, perfecto. Pero está tratando, este pasaje, esos versículos están tratando con el problema que todos hemos tenido antes, de ser Sí, acusados sí. y condenados. De Y vivir hace en la condenación, pregunta, ¿no? ¿quién me puede acusar? Si Dios, mi papá, es el que me justifica. Amén. ¿Quién me puede condenar si Cristo ya pagó con su vida por todo lo que yo hice que merecía condenación? Y además Él no solamente pagó con su vida, sino que Él vive intercediendo por mí de día y de noche. Pues ¿cómo le ganas a eso? Sí. Ahora, de nada sirve que eso sea la verdad si yo no estoy de acuerdo en ser el sujeto de esta verdad, ¿me entiendes? Si yo todavía acepto condenación, acepto culpa, acepto juicio, estoy viviendo en temor de ser juzgado, ¿te das cuenta? Pues me someto a lo que no debo someterme. Porque todo evento de manifestación de pecado en mí debe ser traído a limpieza, nada más, es todo. Ajá. Perdón y limpieza, y ya, se acaba. No hay otro lío, no hay más que arreglar. Para poder disfrutar la comunión que resulta de vivir en la gracia de Dios, ¿no? Sí. Amén. Muy bien, pues Amén. aquí vamos a partir la semana entrante. Voy a hacer mi anotación de una vez porque si no me pierdo. Ahora llegamos a la página 9. De lo que vamos a hacer nosotros por los Si le puedes poner fecha ahí a la hoja donde Sí. estás, ya con eso te acuerdas. Sí. Entonces, por favor, la semana entrante compártanos cómo están viviendo estos acuerdos con Dios. Sí, y permítanle al Amén. Espíritu Santo hacerlo efectivo. Esto es para allá, esto es para entrar en esto, para vivirlo ya, para disfrutarlo. Y vamos a empezar de aquí en adelante a la parte que concluye esta guía, ¿no? Que va a afirmar lo que hemos recibido aquí. ¿Qué quiere Dios conmigo? Hacerme igualito a Jesús. Y ya ha provisto todo. Esa va a ser la respuesta a la que vamos a poder vivir al concluir esta guía. Estoy de acuerdo y estoy viviendo esta promesa de Dios. Amén. De eso se trata mi vida. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues me alegro de verlos otra vez. Llévenle un saludo
fresco a los hermanos allá en Cancún. Amén. Al rato Dios me permitirá echar un pescado por allá y también voy a pasar por el DF para comerme unos tacos con Marco y bueno. Claro que sí, hermano. Ando buscando que Dios me confirme, mi hermano, la reinauguración de la nueva etapa de la congregación. En cuanto tenga una fecha, necesito platicar con usted para darle un margen de cuándo va a poder realmente estar con nosotros. Muy La bien. verdad es que sí nos gustaría que estuviera. Vamos a invitar al hermano Alejandro también. Vamos a estar orando para que sí nos haga un tiempo y pueda venir a gozarse con nosotros, ¿no? De esa reinauguración y de esa nueva etapa en la que vamos a entrar, ¿no? Muy bien. Dios ha puesto ayuno, oración y evangelismo. Amén. Muy bien. Pues ya me avisas que te muestra el Señor y con que él ya tiene todo el plan armado, así que Amén. yo nada más voy a disfrutarlo. Amén. Muy Ahí bien. te avisamos, mi hermano Marco, a ver si Si nos nos hicieras puedes acompañar. el favor y el privilegio de contar aquí también con tu presencia. Muy bien. Gracias. Pues Dios me vamos los a dar bendiga, gracias, mis mis hermanos. hermanos. Así Vamos es. a dar gracias. Padre, gracias por lo que hoy has hablado a cada uno de nosotros. Gracias porque tu verdad es eterna y tu compromiso es absoluto. Y estás cumpliéndolo en cada uno de nosotros de manera particular, íntima, personal. Gracias porque has confrontado hoy conceptos y engaños que estamos entregándote y has revelado verdad que nos va a permitir disfrutar más y más comunión contigo en una relación correcta de hijos contigo, Padre Santo. Te bendigo por la vida de mis hermanos y el fruto que estás produciendo en ellos y por cómo esto va a permear a muchas vidas conforme tu presencia puede manar de nosotros como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bendiciones. Un abrazo, mi hermano, bendiciones. Igualmente. Nos vemos. Dios Maya, bendiga. Manrique. Que esté bien. Hasta luego.